Listo, pues muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este diplomado en Derecho Procesal Electoral. Miren, están entrando ya a la fase final de su diplomado y creo que no se puede tener mejor cierre que con este tema de reglas en casos derivados de sistemas normativos internos. Fíjense, este es uno de los temas que a mí me gusta mucho platicar de él porque es un tema que rompe con el formalismo del derecho electoral, ¿no? Es un tema que tiene que ver mucho con la interpretación, mucho con la materia probatoria. Es una rama del derecho electoral que carece de reglas escritas enfocadas a estos grupos principalmente de pueblos indígenas, ¿no? Pero en general, pues de cualquier pueblo o comunidad étnica que se encuentre en nuestro territorio mexicano. Y fíjense, en ese sentido, a lo largo de estas dos sesiones, pues vamos a ver que la gran mayoría de las temáticas y de las reglas que aplican a los casos de sistemas normativos internos, pues dependen mucho de la interpretación o del rompimiento del formalismo jurídico que hay en los tribunales electorales. Y fíjense, el primer tema, digamos que podríamos empezar a comentar, es un poco el tema de la jurisdicción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para conocer de estos asuntos. Fíjense, el artículo segundo constitucional nos dice en su fracción, en el inciso A, fracción octava, que los pueblos y las comunidades indígenas tienen el derecho a un acceso pleno a la jurisdicción del Estado, ¿no? Que nosotros podamos pensar en materia grave, en materia de trabajo, en materia de salud, ¿no? En términos generales, para todo el derecho, el Estado mexicano les debe de garantizar un tribunal al cual ellos se puedan acercar y pedir justicia, ¿no? En el caso de los derechos políticos electorales, pues en términos generales, como cualquier ciudadano, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer de sus asuntos, ¿no? Pero fíjense, este caso es algo que no está explícito ni en el artículo constitucional, ni en el artículo 99 constitucional, o sea, ni en el artículo que habla específicamente de los pueblos y comunidades indígenas, ni en el artículo que habla sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me escribió un compañero que no se escucha muy bien, no sé si sea... A ver, déjenme... A ver, vamos, ya cerré las ventanas, espero que se pierda un poquito menos el audio. ¿Se escucha bien? Yo sí te escucho bien, pero no sé los demás. A ver, veo en pantalla a Noel, a Sergio, no sé cómo se escucha por allá. ¿Todo bien? Ok. Bueno, bueno, si hay algún problema que se mantenga, con mucho gusto lo corregimos. Miren, entonces les decía que propiamente en la Constitución política como tal no hay un artículo, ¿no?, que diga que específicamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el órgano jurisdiccional para conocer de los asuntos sobre derechos de pueblos y comunidades indígenas en casos que deriven de sistemas normativos internos, ¿no? Es una competencia que se ha asumido por el Tribunal Electoral interpretando el artículo segundo constitucional, apartado A, fracción 8, y el artículo 99 constitucional. Y a partir de esa interpretación es que el Tribunal Electoral pues conoce de estos casos relacionados con sistemas normativos internos.
Ahora, esto a nivel federal, hay algunas entidades federativas donde sí la ley procesal establece competencia para ciertos tribunales electorales locales que conozcan de asuntos en materia de sistemas normativos internos. Por ejemplo, el caso de Oaxaca. Oaxaca es, digamos, de las pocas entidades federativas que en su ley sí establece que la competencia del Tribunal Electoral y también prevé la existencia de dos medios de impugnación específicos para casos que tengan que ver con sistemas normativos internos. Entonces, vean cómo a nivel federal tenemos esta ausencia de ley explícita y en el caso de Oaxaca, pues sí, ahí ya tenemos un caso específico donde sí se prevé la competencia del Tribunal Electoral. Y ustedes podrían decir, pues eso qué importa, ¿no? O sea, al final el Tribunal Electoral va a conocer de la materia porque son derechos político-electorales, ¿no? Y nadie le puede quitar esa competencia. Pero fíjense, esto, como les digo, es una función de interpretación. Y en 2018, fíjense, tuvimos un asunto que venía ya resolviendo el Tribunal Electoral en materia de sistemas normativos internos. Y era un asunto que tiene que ver con el uso directo de los recursos públicos a partir de las propias comunidades. ¿Esto qué quería decir? Que las comunidades que habían avanzado mucho en el tema de autogobierno, de libre determinación, pues querían dar un paso más en sus derechos, ¿no? Y entonces decían, "Oye, pues mejor ese dinero que está en las arcas del Estado, queremos que lo pasen a la administración de la comunidad, ¿no? Y que sean las instancias internas de las comunidades, pues quien decidan cómo se van a ejercer los recursos públicos, ¿no? Y así se resolvieron algunos asuntos, hasta que en 2018 presentaron una controversia constitucional, una comunidad en Guajuapan de León, en el estado de Oaxaca. Entonces, fíjense, una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió este asunto, y fíjense, lo que resolvió es que el Tribunal Electoral no era el órgano competente para conocer de esta materia. Y no solo lo dejó ahí, ¿no? Y no solo dejó ahí el pronunciamiento de la Corte, sino que dijo quién era la autoridad competente para conocer de esa materia. Entonces dijo, quien debe de conocer de este tema de los recursos públicos en sistemas normativos internos es el juzgado indígena que está adscrito al Tribunal Superior de Justicia en el estado de Oaxaca. Entonces, fíjense, ahí fue uno de los asuntos, ¿no? Donde este tema de la competencia del Tribunal Electoral respecto de derechos político-electorales, ¿no? Quedó cuestionado e incluso quedó cambiado, porque después de esa sentencia de la Suprema Corte, lo que tuvo que hacer el Tribunal Electoral es abandonar la competencia para seguir conociendo de esos asuntos, ¿no? Pero vean, esto a falta de una ley explícita. Pero bueno, digamos que en términos generales, a partir de la interpretación del artículo 71 constitucional y del artículo 99 constitucional, es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de sus salas regionales y de su sala superior, adquiere competencia para conocer de estos asuntos. Bueno, ahí está la en materia de acceso a la justicia. Nos dice, para garantizar este derecho en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de esta Constitución. Aquí básicamente lo que nos está diciendo el artículo 2 constitucional es que en los juicios, y aquí lo voy a bajar a la materia electoral,
En los casos relacionados con derechos político-electorales en sistemas normativos internos, lo que nos dice este precepto constitucional es que se debe de armonizar la impartición de justicia con los sistemas normativos internos. Es decir, que tenemos que el juez electoral, al momento de resolver los asuntos, tiene que tomar en cuenta, por un lado, el derecho escrito, ¿no? El derecho que está en la Constitución política, en las leyes generales en materia electoral, ¿no? La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, pero también no puede desconocer o no puede impartir justicia sin hacer un análisis de lo que establecen los sistemas normativos internos. Y aquí es donde nos metemos en un problema en materia electoral. ¿Por qué? Porque esas costumbres, esas especificidades culturales, esas reglas que dictan las propias comunidades para elegir, por ejemplo, a autoridades tradicionales al interior de la comunidad o para elegir representantes hacia el exterior de las comunidades, por ejemplo, para consejerías en los ayuntamientos o en algún otro de otro nivel de gobierno, ¿no? Pues esos sistemas donde tienen una característica y es que no están escritos. Digamos, hay un problema para identificar cuáles son los sistemas normativos internos que tenemos que armonizar al resolver el caso con el derecho escrito o el derecho positivo, ¿no? Entonces, fíjense, ahí empiezan los problemas en esta materia de sistemas normativos internos. Fíjate, principalmente sabemos, o después de este diplomado, pues sabrán que una de las primeras técnicas para resolver un asunto en materia electoral es el tema de los silogismos, ¿no? Una premisa, unos hechos y una consecuencia, ¿no? Aquí empezamos a tener un problema desde la determinación de las reglas que van a estar cuestionadas o que tienen que ser relacionadas con los hechos que estén afirmando las partes, ¿no? Entonces, fíjense, y aquí ha habido muchos, ¿no? En esta materia. Fíjense, hay un caso donde las partes que se presentan en el tribunal electoral, por ejemplo, no especifican o no dejan explícito si pertenecen a una comunidad indígena, a una comunidad afromexicana, a una comunidad equiparable. Es decir, que guarde ciertas similitudes con los pueblos y las comunidades indígenas. Entonces, si no está explícito, ¿no? Pues un primer trabajo que tiene el magistrado que va a sustanciar el expediente, pues es saber de qué tipo de comunidad se trata, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza la primera búsqueda de los órganos jurisdiccionales, ¿no? Tratar de identificar el tipo de comunidad que vamos a estudiar en un caso sometido a la jurisdicción del Tribunal Electoral. Y esto quiero que se lo queden muy claro, porque puede tener consecuencias bastante complejas si no se aclara la naturaleza del... Les pongo un ejemplo. Este se llama del estado de Guerrero. ¿Nadie es de Guerrero? Creo que no. Bueno, a ver si les hace conocido a alguien que resida en los estados cercanos a esta entidad. Fíjense, hubo un caso en la comunidad de Tecuanapan, Guerrero. Y esta comunidad, algunos representantes de la comunidad se acercaron al Instituto Electoral de Guerrero, fíjense, y pidieron que el instituto organizara los trabajos preparatorios para consultar a la comunidad si querían cambiar del sistema de partidos políticos a los sistemas normativos internos para elegir representantes
de su comunidad a partir de sus propias reglas. Y fíjense, pues se recibe la solicitud, ¿no? El protocolo parecía identificar por el cambio de sistema que se trataba de un tema de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Entonces, el instituto prepara todos los actos de consulta, lleva a cabo la consulta y los resultados, pues, digámoslo así, resultan contrarios a todas las afirmaciones que habían hecho los representantes de la comunidad de Tecuana. Gracias, Noel. Te agradezco el dato de los asuntos en el caso del abandono de competencia. No sé si tengas el expediente de la sala superior a la mano. ¿No? Si no, ahorita se los pongo. Bueno, se los digo para no, no escribirlo. Miren, es el sub-JDC-131 diagonal 2020. Ese es el expediente, digamos, donde propiamente la sala superior hace el abandono de competencia para conocer de los asuntos que ya les he platicado. Ajá, y que tiene que ver con los expedientes que nos comparten hoy. Pero bueno, siguiendo el caso de Tecuanapan, pues los resultados que recibe el instituto es que la comunidad no habla lengua indígena, no se autoadscriben las personas que contestaron la consulta como personas indígenas, y pues por lo tanto llega a la conclusión de que no es viable cambiar de sistema de partidos políticos a sistemas normativos internos, ¿no? Y entonces, fíjense, pues los representantes de la comunidad se conforman ante el Estado de Ciudad de México, ¿no? Que es la sala que competente en la circunscripción donde se encuentra el Estado de Guerrero. Fíjense, la sala regional Ciudad de México lo que hace es fijar dos criterios, ¿no? Primero, dice que, digamos que no es necesario, ¿no?, que en un escrito de demanda se señale, ¿no?, la pertenencia a una comunidad indígena en específico. Dice, basta, dijo la Sala Regional de Ciudad de México, basta que en el escrito de demanda se haga mención ciertos aspectos vinculantes con los sistemas normativos internos para que el Tribunal Electoral active una política intercultural para el asunto, ¿no? Entonces, basta que en el escrito de demanda se señale la relación con sistemas normativos internos para que el Tribunal Electoral actúe conforme a esta perspectiva intercultural, ¿no? Bueno, una vez que se activa la perspectiva intercultural por parte del Tribunal Electoral, dice, hay que cerciorarse de la naturaleza de la comunidad. Y entonces, fíjense, la Sala de Legislación de México empieza a documentarse sobre la comunidad de Tecuanapan, pues a través de revistas, a través de investigaciones que había en Internet, y los hallazgos de la Sala Regional de Ciudad de México es que se trata de una comunidad afromexicana. Acuérdense que Guerrero, Oaxaca, Veracruz, en Quintana Roo, por ejemplo, son entidades que también tienen una fuerte presencia de esta población afromexicana. Entonces, fíjense, el hecho de haberlos tratado como pueblos indígenas cuando se trataba de una población afromexicana, ¿no?, pues hace que las respuestas pues vayan como en un sentido en el que parece que no pertenezcan a poblaciones étnicas, ¿no?, sino que pertenecen a poblaciones no indígenas. Entonces, lo que se hizo al final pues fue instruir a
las autoridades locales que volvieran a aplicar las temas de consulta, pero ahora dirigidas a la población afromexicana, ¿no? Para tratar de componer el procedimiento administrativo. Pero ven cómo esta identificación de la naturaleza de la comunidad es bien importante, ¿no? Otro asunto, y esto es más reciente, fíjense, en el estado de Chihuahua, no sé si hay alguien de Chihuahua, creo que no. Bueno, si hay alguien, con que levante su mano, ya sé que hay alguien aquí. Bueno, miren, en Chihuahua hay una comunidad que se llama la comunidad Levarón. Esta comunidad, pues tiene una naturaleza no muy clara, ¿no? En cuanto a las cuestiones étnicas de nuestro país. Pero fíjense, fue una comunidad que empezó a sufrir pues ciertos ataques de inseguridad, cierta violencia, asesinatos a líderes de la comunidad Levarón. Entonces, la comunidad Levarón y retomó la experiencia que ya años atrás habíamos vivido con el caso Cherán, ¿no? Que también sufrieron una serie de violencia, de tala de sus montañas, inseguridad pública, delincuencia organizada, en fin. Entonces, lo que hace la comunidad alemana es acudir a las autoridades del gobierno del Estado, ¿no? Para exigir o solicitar que se les permita ejercer sus sistemas normativos internos, ¿no? Para poder empezar el proceso de autogobierno. Y fíjense, aquí es bien interesante porque lo que hacen las autoridades locales es tratar de, como no es explícito en la ley ni en la Constitución, quién es competente para resolver, pronunciarse sobre estas solicitudes, empieza un pase de la pelota, ¿no? El Congreso dice, pues es el ayuntamiento, dice es el Congreso dice no, es la autoridad administrativa electoral, ¿no? En fin, hay un pase de que nadie quiere resolver. Pero bueno, al final el instituto asume la competencia para pronunciarse respecto de este tema. Y fíjense, lo que hace la autoridad local pues es tratar de investigar la naturaleza de la comunidad de Levarón. Y entonces llega a un concepto que es el de las comunidades tribales, ¿no? Y entonces resuelve conforme a este concepto de comunidad tribal. Ese concepto, si ustedes lo buscan en la Constitución o en las constituciones locales, pues puede que no lo encuentren, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes buscan tratados internacionales, ahí sí van a ver que están contempladas estas comunidades. Pero bueno, en ese primer momento, en el ámbito local, el instituto dice, bueno, se trata de una comunidad privada que no está regulada en la Constitución local, tampoco está en la Constitución federal, ¿no? Y por lo tanto, pues hay una omisión legislativa y por lo tanto no podemos resolver este asunto porque no está legislado, digámoslo así, por los órganos soberanos de la entidad y de la República Mexicana. Entonces, fíjense, este asunto llega a la Sala Guadalajara. Y la Sala Guadalajara dice, también tomando en cuenta este concepto de comunidad tribal, que no es una sala regional, digamos, con competencia para resolver de este tipo de asuntos, ¿no? Por tratarse de una comunidad tribal. Y entonces, fíjense, pues obviamente los representantes de la comunidad se vuelven a inconformar ahora contra la sentencia de la Sala Guadalajara. Llega a la Sala Superior y la Sala Superior hace un nuevo estudio de la naturaleza de la comunidad de Levarón, pero fíjense, la Sala Superior ya no lo lleva a la comunidad tribal. La Sala Superior lo va a abordar desde el concepto de comunidad tribal, de comunidad equiparable.
Y fíjense, el concepto de comunidad equiparable es uno de los conceptos que sí está en el último del artículo segundo constitucional, ¿no? Ahí nos dice la Constitución, todas aquellas comunidades equiparables que tengan similitud con pueblos y comunidades indígenas, se les aplicarán los mismos derechos del apartado A y del apartado B, ¿no? Entonces, la sala superior, al considerar a la comunidad de Levarón como una comunidad equiparable, que creo que fue el primer ejercicio que hizo la sala superior de este concepto, fíjense, pues dice, si son comunidades, sí somos competentes para conocer de ese asunto, ¿no? Y entonces sí entra a estudiar el caso de la comunidad de Levarón. Y al final, para no hacerles la historia más larga, ¿no? Lo que dice la sala superior es, bueno, pues sí se pueden regular estos derechos, pero no es el órgano jurisdiccional quien debe de decidir cómo se van a regular esta comunidad, sino que debe de ser el Congreso local, ¿no? Y entonces, en estos últimos meses, pues el estado de Chihuahua está teniendo este proceso de análisis, este proceso de levantar consultas, este proceso de, pues, diseñar, ¿no? Un proyecto para atender esta omisión legislativa que hay sobre comunidades equiparables en el estado de Chihuahua. Bien, pero vean cómo está este tema, pues ahí, ¿no? Ahora, otro tema, el de respetar los preceptos de esta Constitución para resolver casos relacionados con sistemas normativos internos. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente, ¿no? Quiere decir que los sistemas normativos internos deben de estar acorde con los derechos humanos que están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y ese, déjenme decirles, es la gran mayoría de los casos que se resuelven en el Tribunal Electoral en temas de sistemas normativos internos, ¿no? Fíjense, les decía que hay pocas entidades federativas donde se tiene de una forma escrita los sistemas normativos internos. El primero que catalogó los sistemas normativos internos fue el Estado de México, ¿no? Y fíjense, en esta primera experiencia se catalogó tanto el derecho de votar como el derecho de ser votado. Y entonces, ya teniendo los sistemas normativos internos escritos, sistematizados por derecho a votar o ser votado, ¿no? Pues se identificaron muchas cuestiones que pueden romper con este tema que nos señala el artículo segundo constitucional. Fíjense, por ejemplo, la edad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que en México la edad para ejercer los derechos político-electorales, ¿no? Para adquirir la ciudadanía es de 18 años, ¿no? O por lo menos para el derecho para el derecho de votar, ¿no? Porque para el derecho de ser votado pues hay diferentes edades también en la Constitución. Salvo la última reforma que equiparó el derecho de votar y de ser votado solo para la elección de diputados federales, ¿no? Donde ya se redujo la edad y entonces también pueden aspirar a ser diputados a partir de los 18 años. Pero bueno, eso es lo que nos dice la Constitución, ¿no? 18 años para poder ejercer derechos político-electorales. Ok, cuando lo pasamos a sistemas normativos internos, aquí hay muchas variaciones, ¿no? Variaciones hacia abajo, ¿no? O sea, hacia una edad menor, pero también hacia los adultos mayores. Fíjense, por ejemplo, dicen los sistemas normativos internos, pueden votar en la comunidad, ¿no? Las personas que hayan formado una familia, ¿no? O que tengan, que hayan ejercido tequio, ¿no? En las comunidades, en fin, reglas que de alguna forma no dicen explícitamente una edad en específico, pero
Por ejemplo, si ya lo bajamos a casos, por ejemplo, de la edad en la que contraen matrimonio o en la que forman familias las personas, pues vemos que en las comunidades indígenas, por ejemplo, pues tendrían el derecho a ejercer sus derechos políticos, por ejemplo, a partir de los 14 o 16 años, ¿no? Pero bueno, hasta ahí, digamos, podría ser más bien una ampliación de derechos más que una restricción. Pero ahora fíjense, cuando hablamos de los adultos mayores, hay sistemas normativos internos que, por ejemplo, pueden decir, una vez que una persona cumpla todo el sistema de cargos que tenemos en la comunidad, va a quedar liberado de las obligaciones políticas, ¿no? Es decir, de poder ser votado. Entonces, ahí sí ya hay una restricción de derechos, ¿no? Porque la Constitución política nunca nos da un máximo para poder ser votado o votar, ¿no? Sino que durante toda nuestra vida, a partir de los 18 años, tenemos garantizados nuestros derechos político-electorales. Por ejemplo, mujeres. El tema de mujeres, la Constitución política dice que los hombres y las mujeres, ¿no? Tienen los mismos derechos y que tienen que participar en las mismas, con los mismos derechos, con la misma igualdad, con la misma libertad, ¿no? Ahora, fíjense, en el caso de las mujeres puede haber comunidades indígenas que restrinjan la participación política, por ejemplo, a un tema de propiedad de tierras ejidales. ¿Y quiénes tienen las tierras ejidales en las comunidades? Pues muchas veces la gran mayoría de los hombres de las comunidades, ¿no? Entonces, a pesar de que explícitamente no dicen que no pueden votar las mujeres, por una situación de propiedad, pues pueden quedar fuera de la participación, ¿no? Entonces, vean cómo hay muchos temas, ¿no? que van siendo controvertibles con los derechos humanos que están en la Constitución. Y de eso se ha tratado mucho la justicia electoral en sistemas normativos internos, ¿no? En tratar de armonizar todos los sistemas normativos internos como las leyes escritas. O al revés, las leyes escritas, ajustarlas a los sistemas normativos internos, ¿no? Porque también puede ser que las leyes escritas generen situaciones de discriminación a las poblaciones indígenas. Un ejemplo, la candidata Marichuy en 2018 quiere participar a través de la figura de candidaturas independientes. Le dice el Instituto Nacional Electoral, muy bien, pues ahí está el procedimiento, tienes que ir a recabar tu apoyo ciudadano, ¿no? A través de las reglas que prevé la legislación electoral, ¿no? La candidata Marichuy sale con su equipo, va a las comunidades apegándose a las leyes electorales, ¿no? Pero cuando llega a las comunidades se encuentra ante problemas sociales, problemas económicos que le impiden, ¿no? Cumplir con esas leyes electorales. Entonces regresa a las autoridades electorales y dice, oye, las condiciones sociales de las comunidades no permiten que yo cumpla, ¿no? con los requisitos para recabar el apoyo ciudadano, que era pues a través de telefonía celular, a través de aplicaciones tecnológicas y uso de Internet en las comunidades, ¿no? Cuando las comunidades indígenas, por ejemplo, están en zonas marginales que a veces no tienen luz, no tienen Internet, bueno, servicios en general, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace después de ciertas sentencias del Tribunal Electoral es decirle a la candidata Marichuy, bueno, está bien, ¿no? Vamos a armonizar el caso de la candidata Marichuy con las condiciones sociales de la comunidad. Y entonces le dicen, puedes recabar el apoyo ciudadano a través de formas tradicionales, ¿no? Dadas las condiciones de marginalidad que tienen las comunidades indígenas. Pero vean cómo, o sea, tenemos que estar, ¿no? Revisando esto en casos muy particulares, ¿no? Porque no es algo que podemos tener de una forma ya sistematizada la situación de discriminación de las leyes electorales, ¿no?
Pero bueno, eso es lo bueno de la justicia electoral indígena, ¿no? Que sí permite corregir a veces ciertos errores legislativos o ciertas disposiciones que se dan en sentencia, ¿no? Fíjense, por ejemplo, un caso de esta materia. En el 2021 se quisieron registrar nuevos partidos políticos que hubieran podido participar en ese proceso electoral, ¿no? O incluso en 2024. Pero estaba el tema de la pandemia. Y entonces, lo primero el primer efecto que tuvo la pandemia es prohibir las reuniones masivas en espacios públicos. ¿Y quiénes creen que se organizan, que votan a través de reuniones en espacios públicos, ¿no? Donde se concentran pues las comunidades y los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, bueno, llega la asociación, dice que constituir un partido político, le dicen, ok, tienes que cumplir con ciertas asambleas en las entidades federativas, ¿no? Y bueno, llega ahí un proceso de la pandemia, ¿no? El instituto tiene que pronunciarse respecto de qué partidos van a quedar registrados, y entonces toma la decisión de decirles, pues utilicen aplicaciones como Google Meet, ¿no? Donde te puedas reunir con ciertas personas y vas documentando las asambleas a través de aplicaciones tecnológicas. Obviamente, pues este criterio lo pudieron cumplir algunas asociaciones que obtuvieron su registro, ¿no? Pero fíjense, en el caso de los pueblos y comunidades indígenas, pues lo primero que dijeron cuando se resolvió esto fue que esta forma de celebrar asambleas a través de aplicaciones tecnológicas, pues no es parte de los sistemas normativos internos, o sea, no es como normalmente la ciudadanía indígena o las personas indígenas para resolver o para delimitar asuntos públicos. Entonces, fíjate, en ese asunto, el Tribunal Electoral estaba ante la disyuntiva de cumplir con las etapas del proceso electoral, ¿no? Para registrar partidos políticos, pero por otro lado, también el cumplir con los sistemas normativos internos, ¿no? Entonces, fíjese la resolución que llega, el instituto no tiene el registro a la asociación hasta que existan las condiciones sanitarias para que puedan llevar a cabo sus asambleas comunitarias. Pero a la asociación le dijeron, pues para este proceso electoral no vas a poder participar, porque las etapas del proceso electoral tenían que seguir. Entonces, como pueden ver, pues la armonización a veces tiene estas tensiones, ¿no? Donde si bien no le dices que no, pues sí los dejas fuera del proceso electoral, ¿no? Pero bueno, ahí vamos teniendo esos temas complicados. Bueno, y finalmente, fíjense, el artículo segundo dice, los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Y fíjense, en materia electoral esto va a ser bien interesante porque el Tribunal Electoral creó una defensoría pública electoral para pueblos y comunidades indígenas. Y fíjense, esta defensoría lo que hacía era darle un acompañamiento durante todo el proceso electoral, del proceso judicial a las comunidades indígenas para lograr la protección de los derechos político-electorales, ¿no? Entonces, los apoya desde la construcción, ¿no? del escrito inicial de demanda, ¿no? En las etapas de desahogo de pruebas, en fin, en todas las etapas de sustanciación, de resolución, de notificación, ¿no? Para que se pudieran respetar temas normativos en el Tribunal Electoral. Y esto fue un gran triunfo del Tribunal Electoral, ¿no? Porque realmente
garantizábamos este artículo segundo constitucional en proporcionarles defensores que los indígenas conocen los sistemas normativos internos, ¿no? Y que de alguna forma pues conocen todos los precedentes y las líneas jurisprudenciales para proteger un derecho de pueblos y comunidades indígenas. Pero fíjense, este tema, fíjense, hasta principios de este año se modificó. ¿Por qué? Porque la justicia electoral ya no solo protegía a mujeres y a pueblos y comunidades indígenas, sino que empezó a proteger a otros grupos vulnerables. Entonces empezó a proteger a migrantes, empezó a proteger a personas con capacidades diferentes, a la comunidad LGBTIQ+, a la comunidad mexicana, en fin, grupos vulnerables que querían el apoyo de defensores públicos en materia electoral. Y entonces esta Defensoría Pública para Pueblos y Comunidades Indígenas ahora es simplemente Defensoría Pública Electoral, ¿no? Que entre sus competencias apoya cualquier grupo vulnerable que requiera su servicio, ¿no? Pero sigue manteniendo esta naturaleza de enfocarse en grupos vulnerables, ¿no? En grupos que requieren el ser asistidos por defensores o intérpretes en los procesos judiciales, ¿no? Y de esa manera creo que el Tribunal Electoral pues ha garantizado este artículo segundo constitucional. Bien, bueno, ahora otro tema que va a ser bien interesante en materia de casos relacionados con sistemas normativos internos es el tema de la materia, pues, ¿no? Y fíjense, voy a empezar, ¿no? Por el ítem que es el de el plazo que tienen los pueblos y las comunidades indígenas para presentar medios de impugnación, ¿no? Ustedes saben que la regla común que está establecida en la ley procesal es de 4 días, ¿no? O sea, algunos medios de impugnación que por otra naturaleza requieren un plazo menor, ¿no? Pero la gran mayoría de los medios de impugnación prevén la regla general o la regla común de 4 días para poder presentar el escrito inicial de demanda. Pero fíjense, esa regla, el Tribunal Electoral tiene una jurisprudencia, ¿no? Que señala que el Tribunal Electoral puede ser flexible en este plazo de 4 días, ¿no? En cuenta las condiciones, digamos, geográficas en las que se puedan encontrar las comunidades indígenas y que puedan hacer que requieran un plazo mayor para trasladarse desde la comunidad hasta donde tienen que presentar el medio de impugnación, ¿no? Y bueno, es que ustedes imaginarán, ¿no? Que, por ejemplo, muchas de las comunidades indígenas están en zonas montañosas, ¿no? O zonas adentradas en montañas, en espacios pues, que no tienen una comunicación que facilite el tránsito de su población, ¿no? Entonces, fíjense, en el tema de plazo, aquí vamos a ver que la regla que hay en estos casos es que se pueda tener una flexibilidad, ¿no? Para poder recibir el medio de impugnación, ¿no? Incluso posterior a los 4 días que se tienen para presentar un medio de impugnación, ¿no? Generalmente, el medio de impugnación que presentan las personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas es el juicio para la protección de los derechos políticos y electorales, ¿no? Entonces, generalmente, tomamos en cuenta estas condiciones, ¿no? Por ejemplo, si hubo una
un desbarrancamiento, si se cayó el puente que comunica a una comunidad con una cabecera, ¿no? Que retrase el tránsito de las personas, ¿no? Pues se podría ampliar el plazo, ¿no? Tomando en cuenta estas condiciones pues coyunturales que puedan surgir en el plazo para presentar el medio de impugnación. Ahora, cuando presenten el medio de impugnación, fíjense, por un lado, lo pueden presentar en español o lo pueden presentar en la lengua indígena que hable o que ocupe la comunidad indígena que se trata, ¿no? Y justamente lo que se hace en esos casos cuando se presenta el escrito de demanda, pues es realizar una traducción, ¿no? Al español de las demandas, ¿no? Para esto, pues hay apoyo de otras instituciones, ¿no? El INADI, por ejemplo, era una de las instituciones que apoyaba al Tribunal Electoral con la traducción, ¿no? al de español de ciertas lenguas indígenas. Bueno, en los escritos de la generalmente van del pronunciamiento de las pruebas que ofrecen las partes, ¿no? Para generar cierta convicción en los juzgadores. Y fíjense, aquí en esta jurisprudencia, si ustedes lo ven en esta 38 diagonal 2011, ¿no? Pues nos dice la sala superior que en los medios de impugnación promovidos por los integrantes de comunidades indígenas son aplicables las reglas comunes en materia probatoria, ¿no? Siempre que se armonicen y respeten sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales acordes con la Constitución, ¿no? Un poco lo que ya veíamos en la Constitución política. Dice, por lo anterior es necesario flexibilizar el cumplimiento de las formalidades ordinariamente exigidas para la admisión de pruebas, a fin de superar las desventajas necesarias en que pueden encontrarse por sus situaciones culturales, económicas o sociales. Y aquí viene la explicación de qué implica esta flexibilidad. En este sentido, es suficiente con que el oferente mencione cuando las pruebas en el juicio para que la autoridad jurisdiccional admita las que estime necesarias para el caso concreto a partir del conocimiento de los hechos y la causa de pedir, sin perjuicio de que si por su naturaleza ameriten perfeccionar, ¿no? El juzgador implemente las acciones para ello, aparte de ordenar que se recaben de oficio las que resulten necesarias para resolver la cuestión planteada. O sea, prácticamente lo que está haciendo el Tribunal Electoral es, digamos así, de alguna forma, quitarles la carga de la prueba a los integrantes de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Sino que simplemente que las enuncie, ¿no? Para que el Tribunal Electoral la pueda perfeccionar, pueda llegarse de los materiales necesarios para probar las afirmaciones, ¿no? Y aquí, por reglas comunes, pues básicamente nos está diciendo que van a aplicarse las pruebas documentales, las públicas, las privadas, las pruebas técnicas, ¿no? O sea, las que se obtienen a través de medios tecnológicos, fotografías, videos, audios, en fin. Pero fíjense, hay una prueba que está en las reglas comunes en materia probatoria, que para el tema de sistemas normativos internos es fundamental. Esta regla es el peritaje. El peritaje obviamente funciona para toda la materia electoral. Por ejemplo, si vamos a analizar un tema de una electrónica, ¿no? Por ejemplo, podemos pedir un peritaje de un ingeniero en sistemas, un ingeniero en la construcción de estas urnas electrónicas, para tener un dictamen sobre su funcionamiento, sobre la alteración de los programas, en fin. Pero fíjense, en materia electoral indígena, el tema de los peritajes antropológicos, ¿no? Es propiamente la herramienta que muchas veces nos sirve a acreditar, uno, la existencia de los sistemas normativos internos,
acreditar la existencia de comunidades indígenas, incluso para acreditar la naturaleza de la comunidad que vayamos a estudiar, ¿no? Pero fíjense, hay una restricción para esta prueba. Dice la restricción es que esta prueba del peritaje antropológico solo funciona fuera de los procesos electorales. Es decir, generalmente la prueba de peritaje antropológico servirá, digámoslo así, para los casos, ¿no? Donde, por ejemplo, las comunidades indígenas quieran transitar del sistema de partidos políticos a sistemas normativos internos. ¿Por qué? Porque generalmente esos cambios de sistemas electorales se realizan un año antes de que inicie el proceso electoral para renovar autoridades en una determinada comunidad, ¿no? Entonces, como es un año antes, es fuera del proceso electoral, y entonces sí, las autoridades pueden solicitar los peritajes. Ahora, ustedes me podrían decir, oye, ¿y qué pasa si ya estamos en el proceso electoral y requerimos acreditar una naturaleza o acreditar una regla en un sistema normativo interno, ¿no? Por ejemplo, respecto de saber, por ejemplo, cómo se elige una consejería de forma directa en una comunidad, ¿no? Bueno, para ese tipo de asuntos que se dan dentro de los procesos ya judiciales, ¿no? Ya perdón, de los procesos electorales, el peritaje ya no va a ser la prueba idónea, ¿no? Pero sí podemos hacer uso de una figura que es muy similar, y esta figura es la de los amigos de la corte. La figura del amicus curiae, ¿no? Son estos estudios, ¿no? Que se ofrecen o que se presentan por un tercer el conflicto, ¿no? Que se ofrece de manera objetiva, es decir, sin tener tendencia a beneficiar a alguna de las partes, pero que aporta para poder resolver un asunto. Entonces, los peritajes antropológicos y los amigos de la corte, ¿no? Generalmente serán pruebas idóneas o de las pruebas que sirven para resolver estos temas de sistemas normativos internos. Bien, fíjense, bueno, aquí miren, ya el artículo 14 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, ¿no? Pues ya nos decía en qué consistían las pruebas periciales, ¿no? Dice, la prueba pericial solo podrá ser ofrecida y admitida en aquellos medios de impugnación no vinculados al proceso electoral y a sus resultados, siempre y cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos, ¿no? Fíjense, lo que hacía el Tribunal Electoral era crear de peritos en diferentes materias que pudieran allegarse en un determinado asunto, ¿no? Y poderlo consultar. Porque fíjense, muchas veces, por ejemplo, cuando hablamos de pueblos y comunidades indígenas, nos enfrentamos a la ausencia de peritos antropológicos, ¿no? Que pueden tener estudios en materia de un determinado pueblo indígena, pero de forma, digamos, en este concepto de pueblo, ¿no? Cuando ya tenemos un caso concreto, más que hablar del pueblo indígena, estamos hablando de la comunidad específica. Entonces, puede ser que el perito antropológico conozca sobre el pueblo en general, pero sobre la comunidad en específico, tal vez no pueda tener los elementos tan detallados, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que ha batallado el Tribunal Electoral, ¿no? Para obtener peritajes de ciertas comunidades en específico. Obviamente el Tribunal Electoral, pues primero consulta a universidades, a institutos antropológicos, en fin, en lugares donde puede encontrar al peritaje, ¿no?
y si no encuentra en los principales centros que tengan estos especialistas, pues recurre a otros centros más locales, más comunitarios, ¿no? Bueno, bien, aquí, fíjense, tienen una jurisprudencia más actualizada, ¿no? Donde vuelve a hacer hincapié el Tribunal Electoral sobre la flexibilización de las formalidades exigidas para la admisión y valoración de medios de prueba. Fíjense, nos dice, en juicios en materia indígena, la exigencia de las formalidades debe analizarse de una manera flexible, conforme a la sana crítica, la lógica y las máximas de la experiencia, a efecto de que todos y cada uno de los medios de prueba llegados al proceso sean analizados atendiendo a su naturaleza y características específicas, sin que sea válido dejar de otorgarles valor y eficacia con motivo del incumplimiento de algún formalismo legal que a juicio del juzgador y de acuerdo a las particularidades del caso, no se encuentre al alcance del oferente, ¿no? Lo anterior a fin de procurar compensar las circunstancias de desigualdad y desventaja procesal en que se encuentran las comunidades indígenas con pleno respeto al principio de igualdad procesal y a las reglas elementales en materia probatoria, sin que ello implique necesariamente tener que acreditar los hechos objeto de... Fíjense, este tema, por ejemplo, me recuerda a un asunto, ¿no? Donde en una comunidad de Sonora se solicitaba que se reconociera un determinado cargo como parte del sistema de cargos comunitarios de una comunidad. Y el Tribunal Electoral lo que hizo pues, fue buscar pruebas, ¿no? En el INPI, en los ayuntamientos, en los institutos, en el Instituto Electoral Local, en fin, consultó a diversas instituciones para saber si tenían algún precedente, ¿no? Que reconociera a ese cargo en específico como parte del sistema de cargos de la comunidad, ¿no? Y bueno, todas las instituciones dijeron, no, pues yo no tengo ningún registro de ese cargo. El ayuntamiento dijo, pues de la actual integración que integraban en 2016 fue ese asunto, ¿no? Decía el ayuntamiento, dice, pues en este gobierno no hay antecedente de ese cargo, ¿no? Y fíjense, después vino, en respuesta a todas estas comunicaciones que dieron las instituciones, fíjense, un integrante de la comunidad que venía a solicitar este reconocimiento, dijo, bueno, creo que el ayuntamiento en años anteriores, en gobiernos anteriores, sí había emitido algunas credenciales a representantes de la comunidad, ¿no? Entonces, fíjense, lo que hicieron fue regresar a los archivos comunitarios, ¿no? Al archivo de su comunidad y buscar alguna credencial que les hubieran expedido el ayuntamiento, ¿no? Entonces regresaron con una credencial ya bastante afectada por las condiciones de archivo, ¿no? Pero que de alguna forma permitía identificar el nombre de la persona, el periodo con el cual había sido electo para ese cargo y el cargo que estaban solicitando el reconocimiento. Entonces, aceptaron la prueba, ¿no? Y les dieron el reconocimiento de ese cargo, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que muchas veces hay gobiernos, hay periodos en donde se configuran ciertos sistemas de registro, ¿no? Y que pueden ir emitiendo ciertas identificaciones respecto de representaciones políticas de comunidades indígenas. Pero estos sistemas puede cambiar el gobierno y pueden dejar de operar estos sistemas de registro, ¿no? De identificación. Y eso también hace muy complejo el tema en materia electoral. Fíjense, si ustedes se fijan
en las acciones afirmativas que hay para pueblos y comunidades indígenas, pues sabrán que hay ciertos espacios para representantes de pueblos y comunidades indígenas a través del sistema de partidos políticos para llegar, por ejemplo, a la Cámara de Diputados. Y entonces, fíjense, nos dice la reglamentación de acciones afirmativas. Dice, si hay 28 distritos o hasta el año pasado había 28 distritos electorales, de esos 28 distritos electorales, al menos en 21 distritos electorales, los partidos políticos tendrán que postular candidatos que representen o que tengan un vínculo con las comunidades indígenas. Y entonces, fíjense, ha dicho la sala superior, para acreditar ese vínculo del candidato con la comunidad indígena, tienen que comprobar ese vínculo a partir de documentos expedidos por las propias comunidades, ¿no? Esto que se ha llamado la autoadscripción calificada. Es decir, que no basta solo con que una persona diga que se autoadscribe como indígena para que se le registre como candidato de un partido político, ¿no? O sea, el partido político tiene que acreditar, ¿no?, que la persona realmente tiene un vínculo. Y esto lo menciono por la materia probatoria, por la flexibilidad. Fíjense, muchas veces el Instituto Electoral lo que hacía, pues, era registrar los candidatos, ¿no? Porque se le daba cierta flexibilidad a los documentos que presentaban. Bueno, el tema es que cuando llegaban los otros registros de otros partidos políticos, pues ahí se conocían, ¿no?, todos los candidatos que iban a participar en el proceso electoral. Y entonces decían, oye, este candidato que registró el partido X no pertenece a la comunidad indígena, ¿no? Y entonces impugnaban su registro, ¿no? Y entonces, una vez que se verificaba que realmente no estaba inscrito, que no vivía en la comunidad, pues el partido político tenía que hacer la sustitución, ¿no? Fíjense, entonces, en ese caso en específico, empezó hace muchos años a surgir la idea, ¿no?, de algunas personas indígenas que decían, oye, pues para no estar batallando con la documentación que emiten las comunidades, ¿por qué no que mejor el Instituto Nacional Electoral nos pone en la credencial para votar, ¿no?, pues una marquita, una referencia donde diga que pertenecemos a pueblos y comunidades indígenas, y así podemos acreditar que pertenecemos a una comunidad indígena, ¿no? Y fíjense, en esos años la respuesta fue negativa. Dijo el instituto, yo no te puedo poner esa marca en tu credencial para votar, ¿no?, porque hay dos problemas, ¿no? El primero, dice, que están plasmados en la credencial para votar, están respaldados por documentos que expiden autoridades del Estado mexicano, ¿no?, o documentos de alguna otra institución, ¿no? Y en el caso de los pueblos y comunidades indígenas, no hay una institución del Estado mexicano que diga que una persona pertenece a una comunidad indígena. Entonces, como no hay una autoridad que emita ese documento, el instituto no podía verificar esta situación. Entonces, lo que hicieron al final, ¿no?, pues fue un trabajo de consultar a las comunidades indígenas, ¿no?, cuáles podían ser los documentos que acreditaran esta representatividad, este vínculo, ¿no? Y las comunidades contestaron, a finales del año pasado, contestaron la consulta, ¿no? Y le dijeron al Instituto Nacional Electoral, le dijeron, a ver, las actas de asamblea, ¿no?, es el documento, pues, con mayor certeza, ¿no?, que puede acreditar la representación. Segundo, documentos expedidos
personas que estén vigentes en los cargos tradicionales. Y aquí remarcaron el tema de la vigencia. ¿Por qué? Porque muchas veces se entregaban documentos por personas que sí habían sido representantes de la comunidad, pero que su periodo para el cual habían sido electos ya había acabado, ¿no? Entonces, pero como tenían el acreditamiento del cargo para otro periodo, pues presentaban el apoyo. Ahora, también resaltaron ciertos documentos que se generan al interior de las comunidades. Por ejemplo, padrones de donde se registra el tequio, el trabajo comunitario voluntario en beneficio de la comunidad, ¿no? Dijeron, todas las personas que acrediten estar al corriente en el trabajo comunitario pueden tener este vínculo con el. Dijeron, si han sido representantes de la comunidad, de algún ayuntamiento o ante alguna instancia fuera de la comunidad, también pueden ser representantes se puede garantizar el vínculo de la persona con la comunidad. Y después dieron otros elementos, ¿no? que pudieran también servir para implementar el reforzamiento de estos documentos. Bueno, si habla lengua indígena, si nació en la comunidad, pues pueden ser elementos que fortalezcan esta relación, ¿no? Y entonces, fíjense, así, digamos, rompimos en este ámbito en específico, rompimos un poquito lo de la flexibilidad y les pedimos mayores requisitos, ¿no? Y fíjense, ya dijo en el vídeo, si todavía, a pesar de todos estos requisitos que deben de cumplir las pruebas que ofrecen los partidos políticos, no hubiera certeza, ¿no? Digo, vamos a dotar el personal de las juntas locales para que puedan acudir a las comunidades indígenas a verificar la certeza de estos documentos, ¿no? Y entonces, lo que hacían era realizar visitas in situ en las comunidades indígenas cuando no había seguridad en los documentos que estaban presentando, ¿no? Y así, en 2021, pues hubo muchos documentos que quedaron fuera de la valoración del Tribunal Electoral, ¿no? Bueno, esto es en materia de pruebas. Fíjense, una jurisprudencia ya no del Tribunal Electoral, sino de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y fíjense, dice, la tesis es aspectos a considerar por el juzgador para tener por acreditada la representación de las comunidades indígenas, ¿no? Y dice, es válido considerar, entre otros elementos, las constancias de la autoridad comunitaria, la prueba pericial antropológica, los testimonios, criterios etnolingüísticos y cualquier otro medio que permita acreditar la pertenencia, arraigo, la identidad o el asentamiento físico a la comunidad indígena, ¿no? Aquí también estos criterios creo que han sido como los mismos parámetros que ha tomado en los últimos años la Sala Superior para conocer de esta materia. Fíjense, aquí rápidamente hay algunos ejemplos de asuntos que han analizado el tema migratorio, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, en el recurso de reconsideración 395 diagonal 2019, ¿no? Por ejemplo, pueden ver que se presentaron documentos públicos, tales como documentación que tenía el instituto local, actas circunstanciadas que se habían ostentado ante el instituto local, ¿no? Para elección de gobernador general y gobernador teniente, algunas sentencias, ¿no? que se habían resuelto por el Tribunal Electoral en otros periodos electorales, ¿no? De 2012, por ejemplo. Pruebas periciales, ¿no? Por ejemplo, se solicitó un dictamen antropológico al INAH de Sonora, se solicitó un dictamen antropológico
que se llamó Los Tojono O'odham, la gente del desierto. Se presentó una documental privada, como es el escrito de Amigos de la Corte. Y fíjense, también aquí la doctrina es un elemento probatorio bastante fuerte en esta materia. Fíjense, se valoró, por ejemplo, o se tomó en cuenta el libro que se llamaba Institucionalidad y Poder, Estrategias Políticas y Regidurías Étnicas en Sonora, ¿no? Específicamente porque hablaba del caso de los Tojono O'odham, escrito por el doctor Miguel Ángel Paz Rey. Y fíjense, también se tomó en cuenta un curso que se había dado en la sala regional de Guadalajara sobre esta misma comunidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos asuntos sobre sistemas normativos internos, la verdad es que hay que hacer un uso pues más amplio del caudal probable, ¿no? Fíjense, ahora, este tema también puede llegar a tener cierto abuso, ¿no? Del carácter flexible que tiene esta materia. Por ejemplo, aquí vemos este asunto que ya tiene mucho tiempo, el sub-JDC 637 diagonal 2011. Y fíjense, en ese asunto, el, la comunidad, por ejemplo, le decía al tribunal, ¿sabes qué? Pídeles a todos los medios informativos que te proporcionen todas las noticias que hayan surgido en el proceso electoral que se iba a llevar, ¿no? Y esto, pues, le generaba una excesiva de trabajo al tribunal electoral. Y más que prácticamente las partes no señalaban qué era lo que tenía que buscar el Tribunal Electoral en todas las notas periodísticas que estaba solicitando ¿no? Entonces, aquí algo bien importante cuando ustedes tengan un medio de impugnación relacionado con sistemas normativos internos, pues es que las pruebas que se enuncien, las pruebas que les pidan, que requieran para sustentar los hechos que están afirmando, pues también deben de señalar específicamente qué es lo que deben o cuál es el objetivo que buscan con las pruebas que se deban de solicitar, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues se llegaron de materiales sobre la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, ¿no? Porque, por ejemplo, en el asunto se decía que había habido pues, conflictos sociales, ¿no? Algunos problemas de violencia un día antes de la jornada, de la jornada. Se decía que habían hecho un mal uso de los servicios públicos, ¿no? Que habían cortado el suministro de agua, que habían interrumpido el servicio de limpieza, ¿no? Días antes de la jornada electoral, pues para afectar a ciertos candidatos. Pero bueno, el tema es que, pues aquí también el tribunal, digamos así, especificó que esta exigencia de que solicite pruebas técnicas, ¿no? Tales como notas periodísticas o reportajes en medios de comunicación, pues también tienen que tener la claridad de saber qué van a buscar en estos medios ¿no? Fíjense, una vez que ya el Tribunal Electoral tiene el escrito inicial de demanda, que tiene los escritos de los terceros interesados, que conoce de alguna forma la naturaleza de la comunidad, que conoce el sistema normativo interno, ¿no? Y tiene los medios de prueba pertinentes para poder resolver el asunto, entonces entramos al periodo de resolución. Y aquí, fíjense, pues aquí aplica, digamos así, de alguna forma, el mismo reglamento interno que tenemos para el resto de asuntos, para resolver los medios de impugnación en general, ¿no?
Se asigna a un secretario de estudio y cuenta, quien elabora el proyecto de sentencia, ¿no? Lo somete a la consideración del magistrado. El magistrado realiza, digamos así, el proyecto definitivo que se somete al escrutinio de los otros 6 magistrados en la sala superior o de los otros 2 magistrados en salas regionales, y entonces podemos llegar a la sesión pública, ¿no? Donde finalmente se toma la decisión del medio ambiente. Una vez que se toma la resolución, ¿no? Respecto de confirmar la resolución controvertida o la actuación controvertida, ¿no? Pues entramos al tema de la notificación. Y en el tema de la notificación, también en materia de procesal electoral, también hay reglas bastante importantes, ¿no? Establecidas en la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Fíjense, el tema en la notificación es un poco con las vías que ordinariamente consultan las comunidades indígenas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros dijéramos notifica por estrados una resolución, ¿no? Pues obviamente los estrados no es un lugar donde estén acostumbrados las personas indígenas a consultar una resolución, ¿no? O si les decimos, notifíquese en el diario, en el periódico oficial del Estado la resolución de la sala superior, ¿no? Pues obviamente los periódicos oficiales de las entidades federativas, pues muchas veces no circulan en las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, lo que hacemos en materia electoral generalmente es notificar por oficio y de manera personal a las personas que presentaron el medio de impugnación. Y fíjate, y aquí no solo les notificamos en español como se publican las sentencias del Tribunal Electoral, sino que cuando se trata de pueblos y comunidades indígenas, lo que hacemos es hacer un resumen en una cuartilla, ¿no? De los aspectos más relevantes de la sentencia y del apartado resolutivo, ¿no? Y traducir esos extractos, ¿no? Esos resúmenes a las lenguas indígenas que usen las comunidades que estén siendo parte de una controversia, ¿no? ¿Para qué? Pues para que puedan tener conocimiento de lo resuelto por el Tribunal Electoral en su idioma, en su lengua, ¿no? A partir de los conceptos que, digamos así, ellos estén habituados a interpretar el sentido de la persona, ¿no? Bueno, ahora, también en temas de notificación, el Tribunal Electoral ha dado paso a un criterio de ampliar estos canales de notificación, ¿no? Por ejemplo, podríamos mencionar el tema del perifoneo. Estos temas donde, por ejemplo, se pone un audio, ¿no? En un medio de transporte, y entonces va recorriendo la comunidad y se va divulgando el criterio de la sentencia, ¿no? El criterio de la pena superior. Otro tema, las radiocomunitarias. Las radiocomunitarias son muy usadas en las comunidades indígenas y son radios que tienen la particularidad de que difunden programas elaborados por la propia comunidad en lenguas indígenas, ¿no? Y que de alguna forma son espacios donde la comunidad, a los cuales la comunidad completa tiene acceso, ¿no? Entonces, también las radios comunitarias pueden servir como una forma para hacer llegar a un mayor número de integrantes de la comunidad una resolución, ¿no? Y fíjense, ustedes pueden decir, oye, pero ¿por qué tiene que enterarse toda la comunidad, ¿no? De una sentencia? ¿Por qué no se notifica al titular del Consejo Mayor y que el Consejo Mayor se encargue de bajarla a toda la comunidad?
Fíjense, tiene que ver un poquito con el funcionamiento colectivo, con el ejercicio colectivo de los derechos políticos de las comunidades indígenas, porque generalmente toda la comunidad es la que tiene que tener conocimiento, ¿no? De previo, informado, para que pueda cambiarse un sistema normativo interno. Entonces, el masificar la notificación, pues muchas veces ayuda, ¿no? Que la población esté consciente de que deben de ajustar sus sistemas normativos para proteger un derecho, ¿no? Por ejemplo, de los temas más complicados que hay para estos casos de sistemas normativos internos, el tema de género, ¿no? Esos son los temas que más tardan en cambiar los pueblos y comunidades indígenas. Y son procesos muy largos, ¿no? Para lograr cambiar esta temática en los sistemas normativos internos. Incluso, pues se hace apoyo muchas veces de otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, se incluye al Instituto Electoral a través de la Dirección de Pueblos y Comunidades Indígenas a que se acerque a la comunidad. Se le pide al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas que colabore para implementar una sentencia. Se le pide a los institutos de mujeres de las entidades federativas que apoyen en la sensibilización, en la capacitación de las comunidades en temas de género. Entonces, son temas que a pesar de que existe una sentencia del Tribunal Electoral, requiere de un trabajo interinstitucional, ¿no? Entre varias instituciones para sensibilizar y lograr cambiar el sistema normativo interno. Bueno, pues miren, estos son algunos temas que yo les quería mencionar en materia procesal en cuanto a la justicia que se imparte desde órganos jurisdiccionales. Finalmente, quiero decirles que en materia procesal electoral también estamos teniendo otras vías para solucionar problemas electorales en materia indígena. Y fíjense, el tema es que los tribunales no se den abasto para resolver estas controversias, sino que las entidades federativas, principalmente en Chiapas y en Oaxaca, ¿no? Se han dado procesos desde el Instituto Electoral o desde el Tribunal Electoral, en el caso de Chiapas, para implementar medidas alternas de solución de conflictos. Y entonces, en estas dos entidades federativas, estamos empezando a ver el tema de la mediación para resolver asuntos relacionados con sistemas normativos internos. Y esta figura de la mediación en materia indígena está bien interesante. Primero, lo diferente a lo jurisdiccional es que no hay un juez, ¿no? No hay un tercero que vaya a tomar la decisión de cómo se debe de resolver un asunto. Como lo dice el nombre de la medida para solucionar el conflicto, es simplemente la intervención de una persona mediador que va a proponer, digamos así, una alternativa para solucionar el conflicto que someterá a las partes y las partes serán quienes decidan si toman o no esta propuesta u otra que ellos decidan, ¿no? Entonces, la mediación electoral en materia indígena está surgiendo en estos últimos años y fíjense, tiene dos aspectos bien interesantes. Uno es que participa la comunidad indígena a la que pertenecen las partes, intervienen en las primeras etapas del proceso de mediación. Esto tiene una ventaja, que todo lo que digan las partes puede estar valorado, ¿no? O puede ser controvertido en los representantes de las comunidades indígenas. Entonces, ahí está un primer filtro. El segundo filtro
es que una vez que las partes toman la resolución, ¿no? Esta resolución se va a consultar a las comunidades indígenas, ¿no? Y que finalmente puede quedar como un precedente con fuerza para resolver futuros casos que se presenten en esta materia. Entonces, vean cómo las partes solucionan sus conflictos, pero las comunidades indígenas están teniendo un papel activo en la solución de los conflictos, ¿no? Aquí generalmente, si bien están los representantes de la comunidad y son los que gestionan todo la parte procesal, ¿no? Pero ya una vez que se allega el magistrado de los elementos para resolver, él con sus secretarios, con sus ponencias, ¿no? Pues deciden cómo va a resolver el asunto, ¿no? Y fíjense, a partir de estos, de estas, de este caso, de este contexto en el que puede encontrarse el tribunal frente a diferentes casos, es que la Sala Superior ha establecido que en materia procesal electoral puede haber tres grandes tipos de controversias en materia indígena. Fíjense, el primer asunto son los asuntos intraprocesales. Perdón, los asuntos intracomunitarios. Estos asuntos, nos dice la Sala Superior, son los asuntos que se dan entre dos personas que pertenecen a una misma comunidad, es decir, que están sometidos a un mismo sistema normativo interno, ¿no? Estos son los asuntos intracomunitarios. Después vamos a tener los asuntos intercomunitarios. Estos son asuntos en los que las dos partes pertenecen a comunidades indígenas, pero estas pueden ser distintas, ¿no? Pueden pertenecer a un mismo pueblo indígena o pueden pertenecer a dos pueblos indígenas, ¿no? Pero de alguna forma, lo importante en estos casos intercomunitarios es que puede existir la posibilidad de que los sistemas normativos internos tengan variaciones, ¿no? Tengan algunas diferencias. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se presentan estos asuntos intercomunitarios. Ahora, el último tipo de asuntos son los extracomunitarios. Estos son los asuntos donde solo una de las partes pertenece a una comunidad o a un pueblo indígena, ¿no? Y la otra parte pues, no pertenece a esta población, ¿no? Y bueno, aquí el tema, por ejemplo, se ha dado mucho en zonas donde han crecido, por ejemplo, las unidades habitacionales. Entonces, está una comunidad, ¿no? En una cabecera municipal, ¿no? Pero llegan las constructoras, crean pues muchas unidades habitacionales y, por ejemplo, cuando llega el proceso de renovar representantes o de elegir el sistema de cargos al interior de la comunidad, pues la gran mayoría que pertenece a la comunidad dice, oye, pero ¿por qué no cambiamos de sistema normativo ahora de sistemas normativos internos a sistemas de partidos políticos? Pues la gran mayoría de los habitantes de la comunidad ya no son indígenas, ¿no? Ahora somos personas que no pertenecen a esta población. Entonces dicen, pues ahora, como somos más nosotros, vamos a cambiar de sistema normativo interno, ¿no? Y fíjense, y aquí viene otro tema, otra regla que ha quedado fija en estos asuntos en materia de pueblos y comunidades indígenas, y es el tema de la progresividad de los derechos político-electorales de pueblos y comunidades indígenas. El criterio de la Sala Superior generalmente es que no vayan en retroceso los derechos de pueblos indígenas cuando no sean solicitados por los pueblos indígenas. Es decir, si la solicitud de afectar un derecho de un pueblo, una comunidad indígena, proviene de una población externa a esa comunidad,
generalmente el patrón o la regla será no dar retroceso a los derechos obtenidos para esas comunidades, ¿no? Y se los pongo en un ejemplo, en el caso de la Ciudad de México. Aquí me imagino que sí va a haber más compañeros que pertenezcan a la Ciudad de México. No sé si haya muchos, pero bueno, me imagino que hay algunos, ¿no? ¿Alguien pertenece a la Ciudad de México? ¿No? Bueno, a ver, les pongo el ejemplo un poquito rápido. Fíjense, en el caso de la Ciudad de México hay una ley que habla sobre el presupuesto participativo. Y esta figura del presupuesto participativo, básicamente lo que hace es que da la posibilidad a los integrantes de las alcaldías, ¿no? De que registren ciertos proyectos para los cuales quisieran que se ejerciera el presupuesto de la Ciudad de México. Y fíjense, cuando surge la ley de presupuesto que regula el presupuesto participativo, la primera ley establecía que se ocuparían o que funcionarían dos tipos de comités vecinales, ¿no? Para organizar el registro y la consulta en el territorio de la Ciudad de México, ¿no? Fíjense, el primero eran los comités de barrios originarios en la Ciudad de México. Y la otra figura eran los comités ciudadanos en demarcaciones que no eran barrios originarios, ¿no? El resto de la... Y fíjense, entonces así operan las primeras consultas de presupuesto participativo con los comités de barrios originarios y los comités ciudadanos. Viene una reforma de la ley y entonces la ley solo prevé a los comités ciudadanos, a lo que hablan los COPA. Y entonces, de un de una reforma a esta ley, se eliminan los comités de barrios originarios. Y entonces, obviamente ustedes ya se imaginarán qué pasó, pues los barrios originarios que no se reconocen como indígenas, ¿no? Como barrios originarios, pues lo que hicieron es solicitar que se incorporaran nuevamente a los comités de barrios originarios en estos procesos de consulta, ¿no? Entonces, el asunto llegó a la Sala Superior y se resolvió el asunto. Fíjense, en ese momento, cuando se da la reforma, lo que dijo el tribunal es, para el caso de los barrios originarios, se suspenderá la consulta sobre presupuesto participativo, ¿no? Dijo, en todas las ciudades, en el resto de la Ciudad de México, que no son barrios originarios, la consulta se va a llevar acorde con los comités ciudadanos, ¿no? Pero en los barrios originarios se va a suspender la consulta del presupuesto participativo. Y dijo, los barrios originarios tomarán la decisión a partir de sus sistemas normativos internos y harán llegar al Instituto de la Ciudad de México las propuestas para las cuales hayan tomado su decisión, ¿no? Entonces, de alguna forma, fue garantizarle a los barrios originarios el poder participar a través de sus propias instituciones, ¿no? Y aquí algo que el criterio, pues es que si ya vienen operando con ciertas figuras en la participación ciudadana, estas instituciones no pueden ser borradas, ¿no? Por terceros o por personas sin haber consultado a estas comunidades originarias, ¿no? Entonces vean cómo el tema de la materia procesal, ¿no? Pues está muy acorde a estas figuras, ¿no? A este tema de la flexibilización, a este tema de
pues de romper con el formalismo que generalmente tenemos en los tribunales electorales, ¿no? Fíjense, a grandes rasgos les puedo adelantar que vamos a tener ciertos patrones procesales tratándose de casos de sistemas normativos internos. Primero, efectivo acceso a la jurisdicción. Interpretación más favorable de las normas procesales. Respeto a los procedimientos electorales consuetudinarios o de sistemas normativos internos. Suplencia absoluta de la queja. Notificación efectiva. Antiformalismo. Efectiva acción afirmativa. Representación válida. Flexibilidad de la legitimación activa. Principio de igualdad. Prevalencia de actos de carácter electoral en otros actos que son materialmente administrativos, el respeto al lugar en donde se llevan a cabo las elecciones por usos y costumbres. Es decir, hay ciertas reglas que vamos a ver en la siguiente sesión, ¿no? Donde vamos a ir viendo desde la jurisprudencia del Tribunal Electoral cómo desde los casos procesales se han ido aplicando, digamos, una teoría garantista en la impartición de justicia electoral, ¿no? Para tratar de eliminar todas las cuestiones de desigualdad, de discriminación que puedan tener los pueblos indígenas en la impartición de justicia, ¿no? Y incluso les voy a dar un expediente, a ver si lo pueden ustedes consultar. La verdad es que es muy pronto el día de mañana para que lo puedan leer. La verdad es que también es un asunto que es corto, ¿no? Igual y que les da tiempo de revisarlo. Déjenme, sí se los voy a escribir, a ver si lo pueden, consultar para el día de mañana. Si no, no se preocupen, yo se los voy a platicar. Es el SUB-REC-161, diagonal 2023. Listo. A ver si le pudieran echar una revisadita. Creo que tiene como 35 cuartillas más o menos. No está muy grande, pero es un tema, es una sentencia que nos va a permitir ver cómo pueden llegar a chocar, ¿no? 23 hojas, me dice Dimitri, donde chocan derechos, digamos, de sistemas normativos internos contra derechos constitucionales, ¿no? Es un asunto muy pequeño, pero de una gran profundidad en materia procesal. Y de ahí vamos a ir desglosando o vamos a ir desprendiendo pues ciertas reglas procesales, ¿no? Entonces, miren, si les parece bien, aquí lo dejaríamos el día de hoy. Déjenme abrir rápidamente el archivo que tenemos un compañero. Sí, exactamente. Es este archivo. Déjenme ver nada más que si venga el voto particular. Miren, creo que les falta nada más el voto particular, pero con esto nos quedamos para que ya ustedes tengan toda la sentencia, ¿no? Lo platicamos el día de mañana con la línea jurisprudencial del Tribunal Electoral, ¿no? Pues bueno, les agradezco mucho su tiempo, el haberme permitido estar el día de hoy con ustedes. Espero haber despertado inquietudes. Si les parece bien, la siguiente sesión
empezamos con algunas preguntas que ustedes quisieran plantear, ¿no? Respecto de lo comentado hasta el día de hoy. Y pues si no tienen mayor tema, pues le dejaríamos hasta aquí el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Buena tarde. Gracias, buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias por su... Muchas gracias, que esté bien. Hasta pronto. un favor, Mañana. revise su micrófono del celular. Puede ser